Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Raúl Hernández y en el vídeo de hoy vamos a hablar de algo que no nos gusta nada, pero hay que hacer. Como no podía ser de otra forma, estamos hablando de la declaración de la renta. En este caso, la declaración de la renta sobre el ejercicio de 2021, para la que os voy a decir primero de todo las fechas que tenemos que tener en cuenta y luego pasaremos a contestar una serie de preguntas básicas a tener en cuenta con la declaración de la renta. Bien, las fechas las tengo aquí apuntadas, que no se me olviden. Empieza la campaña de la renta de 2021, empieza hoy, 6 de abril de 2022. Y a partir de hoy podéis hacerla por internet. Podéis empezar los trámites para hacerla por internet. ¿Que no queréis hacerla por internet por lo que sea y queréis hacerla por teléfono? En ese caso nos iríamos ya al 5 de mayo, donde se podrá empezar a hacer por vía telefónica. Si tampoco os vale esto y queréis hacerla presencial en las oficinas de la AEAT, entonces nos iríamos ya al 1 de junio, que es cuando comenzarán a dar citas a partir del 1 de junio, pero podéis pedir la cita a partir del 26 de mayo. ¿Vale? Lo que sí que hay que tener en cuenta es que el plazo para presentar la declaración de la renta finaliza el 30 de junio, para lo hagas como lo hagas, ¿vale? Entonces, tened esto en cuenta. Yo pues la suelo hacer en mayo o así, no me gusta esperar al último momento porque luego si necesito algún papel o necesito hacer algo que no tenía previsto, pues no me gusta ir con el petardo en el culo, como solemos decir. Como el tema de la renta es un tema ligeramente complicado, para este vídeo quiero invitar a alguien que nos va a echar un cable, alguien que sabe mucho más que yo de todos estos temas fiscales y de Hacienda. Ella es Sonia Sánchez, es periodista y bueno, sin más dilación, tengo una serie de preguntas que le voy a hacer a Sonia y Sonia ha sido súper amable de querer estar aquí con nosotros hoy, así que vamos a ello. Bueno, hola Sonia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y por echarme un cable en este tema tan interesante que es la declaración de la renta. A ti por invitarme al canal. Estoy Nada, encantada de estar aquí. un placer tenerte. Eres la primera invitada así oficial del canal, así que inauguras sección y yo me descubro a mí mismo como entrevistador, a ver qué tal lo hago. Y bueno, para tener un poco de estructura, he preparado una serie de preguntas, ¿vale? Que creo que pueden ser interesantes para la gente que ve el canal. Y la primera es, vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Yo imagino que habrá gente que esté viendo este vídeo que es la primera vez que tiene que hacer la declaración de la renta. Entonces, existe esa palabra famosa, ¿no? Que es ese código, esa referencia. ¿Me puedes decir qué es esto y dónde puedo encontrarlo? Correcto. Bueno, para presentar la declaración de la renta, únicamente lo que necesitas es el NIF, su fecha de caducidad o expedición y el Ujú, importe de esta casilla que tú decías, la casilla 505 del ujú. IRPF 2020. Bien, si no hiciste la declaración el año pasado, debes poner el código internacional, el IBAN de tu cuenta bancaria. No necesitas nada más. Vale, pero esto es si no la hemos hecho hasta ahora, ¿no? En el caso de la mayoría de nosotros que ya llevamos unas cuantas a nuestras espaldas, lo más fácil es ir a buscar esa casilla 505, poner el código y ver si nos toca Exacto. pagar o que nos Ujú. paguen. Muy bien, vale, esta primera pregunta era fácil, era para calentar. Vamos a por lo interesante ahora, que es ¿quién tiene la obligación por ley de hacer la declaración de la renta de 2021? Bien, como este es un tema bastante complejo, he preparado una tabla que creo que será Muy bien, mucho más fácil para explicarlo. genial, así me gusta, preparada para lo que pueda pasar. Bien, pues no estás obligado, yo te voy a contar cuando no estás obligado a hacer la declaración Ujú. si tu renta procede de alguna de estas fuentes, siempre teniendo en cuenta que existen unos límites, ya sean en tributación individual o conjunta, dependiendo de cómo hagas las fuentes. Y dependiendo de cómo hagas la renta, quiero decir. Yo fuentes no hago. Fuentes no. Cuando hablamos de rendimientos íntegros del trabajo, que es decir, para todos nosotros La nómina, ¿no? las ganancias que obtenemos de nuestro trabajo, existe el límite de 22.000 euros anuales cuando proceden de un solo pagador, que sería este carácter general, o cuando proceden de más de un pagador. Siempre, en este caso, cuando proceden de más de un pagador, cuando las sumas de las cantidades percibidas por el segundo y restante pagadores por orden de cuantía no superen 1.500 euros anuales. ¿Vale? Luego Vale, a ver, tenemos... perdona que te interrumpa, Sí. simplemente por ver si lo he entendido bien, ¿no? Tenemos, yo tengo una nómina inferior a 22.000 euros,
puedo tener dos pagadores, no hay problema porque tenga dos pagadores. Lo digo No porque hay problema. anteriormente yo he escuchado eso de, no, si tengo dos pagadores tienes que hacerla sí o sí. En este caso, si el segundo pagador, la suma de sus pagos es inferior a lo que pones aquí, en 1.500 euros, y ambas, el primer pagador y segundo pagador, está por debajo de esos 22.000 euros, no tendría por qué hacerla, ¿correcto? Correcto, lo que pasa que, bueno, luego más adelante hablaré del Vale, límite de 14.000 euros, ¿vale? Porque siempre vale, hay, como toda norma, ¿no? Hay excepciones. perfecto. Eh, Sigo hablando dentro de este límite de 22.000 euros. Tenemos también pensionistas que, por ejemplo, los rendimientos de su trabajo consisten en prestaciones pasivas procedentes de dos o más pagadores. Siempre, y aquí hay que tener en cuenta que las retenciones, el importe de las retenciones ha sido determinado por la agencia tributaria, que no haya cambiado el número de pagadores durante el ejercicio, que tampoco difiera el importe de las prestaciones a más de 300 euros anuales a las iniciales y que no haya ninguna circunstancia que haya hecho aumentar el tipo de retención. Vale, estamos hablando en este caso de pensionistas. Correcto. Vale. Vale. Bueno, y veo que hay ahí, y comentabas antes que hay otro límite, ¿no? Uno de 14.000 euros en este caso, anuales. Entonces, claro, si yo cobro, por ejemplo, 13.000 euros anuales, por poner un ejemplo, esto 13.000 es inferior a 14.000 y es inferior a 22.000. Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, hay un límite de estos 14.000 euros anuales, pero hay supuestos. Bueno, menos en los casos anteriores, ¿no? Ujú. Cuando proceden de más de un pagador. Luego, en otro caso es cuando tenemos pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. Cuando el pagador de los rendimientos no está obligado a retener o cuando se perciben rendimientos íntegros del trabajo sujetos a un tipo fijo de retención. Ujú. Vale, es decir, si aplica alguna de estas cuatro cosas que acabas de comentar, es decir, dos pagadores, en el segundo sea más de 1.500 euros, o yo por lo que sea tengo una pensión adicional además de mi salario, etcétera, en ese caso mi límite para presentar esa declaración no serían 22, sino que serían 14.000 euros. ¿Lo he entendido bien? Correcto. Perfecto. El límite sería en 14.000 euros. No, la verdad es que con la tabla delante se entiende todo mejor, ¿eh? Muy bien, pues luego pasaríamos a rendimientos ya no de trabajo, sino de capital mobiliario y ganancias patrimoniales. Ujú. Siempre que, en este caso, siempre que unas y otras no hayan estado sometidas a retención o ingreso a cuenta y su cuantía global no ha de superar estos 1.600 euros anuales que marco aquí. Vale. Importante aquí también remarcar que no se pueden compensar los rendimientos íntegros positivos y negativos del capital mobiliario a efectos de la obligación de declarar. Es Cuando decir, que hablamos de capital sí, mobiliario, estamos hablando de cosas como acciones, seguros correcto, de vida, etcétera, ¿no? Entiendo. correcto. Ujú. Vale, es decir, si yo he tenido unas ganancias de 2.000 euros y unas pérdidas de 500, no puedo hacer 2.000 menos 500, son 1.500, de manera que está por debajo, de manera que no tengo que presentarlo. Debería decir, he tenido unas ganancias de 2.000 euros y además he tenido unas pérdidas de 500. Exacto, no se pueden compensar. Vale. También tenemos todo el tema de rendimientos de rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario sujetos a retención, derivados de letras del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y Ujú. otras ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas. En este caso, el límite pasa a ser de 1.000 euros. Es decir, si tengo algunas de estas prestaciones o algunas letras del tesoro o lo que sea por un valor superior a 1.000 euros, voy a tener sí o sí que hacer esa declaración. Exacto. Hay otras exclusiones, pero esto es a nivel general. Vale. Tampoco estás obligado si has ganado un importe máximo conjunto de 1.000 euros anuales o si tienes unas pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros, ya sea en tributación individual o conjunta. Vale, bueno, entiendo que esto que tenemos aquí son unas guías básicas. No lo hemos dicho hasta ahora,
pero creo que es fundamental, ¿no? Yo lo que veo con la renta es que para la gran mayoría de las personas es algo muy sencillo porque tenemos un pagador y tenemos más o menos claros nuestros gastos, ¿no? Como mucho el que fue afortunado y compró el piso antes de 2012, pues aún se puede grabar algo, pero para el resto de los mortales es sota, caballo y rey, ¿no? Eh, pero lo que sí que veo también es que en el momento que empezamos a hablar de excepciones, de más de un pagador, de pensiones adicionales, etcétera, quizás sea siempre interesante buscar un gestor que nos asesore, ¿no? Es decir, está muy bien este ejercicio que estamos haciendo de saber cuánto más mejor, pero yo la lectura que hago, ¿no? También por lo que estás contando, la cosa se complica, ¿no? Digamos, cuando salimos de esos márgenes, ¿no? Por supuesto, yo lo que recomiendo es tener toda la información. De hecho, en la web de la agencia tributaria está todo descrito. Otra cosa es que sea entendible, que a Está en veces, élfico, sí, está, pero que a está en élfico. veces, que a veces cuesta entenderlo, ¿no? Pero ahí está todo descrito. Tienes un manual de la renta que puedes consultar. Mientras tú tengas esa información, ¿no? La información es poder, tú Sí. puedes defenderte. Luego, hay casos en los que la renta se complica cuando ya tienes muchas excepciones que obviamente tienes que consultar a un gestor, pero siempre es interesante tener esa información en tu mano. Así, a modo de resumen, ¿quién tiene que hacer la declaración de la renta este año? Pues además de las personas que han cobrado más de lo que he detallado anteriormente, también deben declarar los que tienen derecho a aplicar la deducción por inversión de vivienda habitual, Que son los que la compraron antes de 2012, ¿correcto? ¿correcto? Hasta 2013. La deducción por doble imposición internacional y luego hay otras excepciones, pero bueno, esto es la norma general. Vale, nos da unas pinceladas más o menos para ver quién sí y quién no. Y mi siguiente pregunta va relacionada con esto, ¿no? Porque yo es algo que he hablado con algunos conocidos, ¿no? El hecho de que no tengas por qué presentar la declaración, ¿quiere decir que no debas hacerlo? Es decir, puede tener sentido para mí, porque yo cobré menos de 22.000 euros, o alguno de los ejercicios, de los ejemplos que comentabas anteriormente, puede tener sentido que yo cobre menos de esas cantidades y la haga y que me salga a devolver, ¿no? Y que Hacienda me tenga que pagar a mí. En ese sentido, en ese caso tendría sentido. Claro, correcto. Esto pasa como en los informativos, ¿no? Que al final te hacen la pregunta, pero ya te hacen la respuesta al mismo tiempo. Y el que está el corresponsal dice, mierda, ¿y Parece ahora que qué está digo? preparado. Sí. Cierto, hay casos en los que no estás obligado a hacer la declaración, pero que no estés obligado no significa que no te interese. Si haces el borrador, porque hacer el borrador no significa que lo No es tengas que vinculante. presentar, no es Vale. vinculante, puedes hacer el borrador y no presentarlo. Si al hacer el borrador te sale a devolver, obviamente sí te interesa hacerla. Si te sale que debes pagar, puedes directamente no Echarte atrás presentarla en y el ya último está. momento y aquí no ha pasado nada. Ya veré el año que viene, ¿no? Si me toca hacerla. Vale. Bueno, tengo un par de preguntas más, Sonia. La siguiente va relacionada con la información que debemos tener preparada para hacer esta declaración de la renta. Yo comentaba en la introducción del vídeo que finaliza la campaña el 30 de junio. Es decir, me conozco a más de uno, va a decir, wow, hay tiempo, tengo 2 meses, pero si queremos ser precavidos, pues a lo mejor está bien que por lo menos sepamos qué es lo que tengo que tener encima de la mesa antes de hacer esa declaración de la renta. Sí, cuidado también, Raúl, porque la campaña de la renta finaliza el 30, pero el 27 tienes que presentarla Sí, cuando... correcto, sí, sí. Buen apunte, que en la introducción lo he dicho así. Pondré un disclaimer. El 27 es fecha final, que más de uno va a decir, wow, 30, pues el 29 me pongo una alarma y ya lo haré, ¿vale? 27, bien. Dependiendo del resultado, el 27 es fecha clave también. Em, pues para qué debes tener a mano, lo interesante también es saber tus fuentes de ingresos. Ujú. Dependiendo de tus fuentes de ingresos, tendrás que preparar unas cosas u otras. Si hablamos en el primer supuesto de rendimientos del trabajo, la Vale. empresa te debería haber entregado, o si no debes pedírselo, el certificado de ingresos y retenciones. Si eres pensionista, también el Instituto Nacional de la Seguridad Social te dará este certificado de ingresos y retenciones. Es un documento que te dice, usted ha cobrado tanto y se le ha quitado, se le ha retenido tanto, Sí. ¿vale? Si estás afiliado a un sindicato, el sindicato te entregará un justificante de las cuotas pagadas ese año, que también deberás tenerlo a mano. Ujú. Lo mismo si estás en un colegio profesional, si estás colegiado.
Vale, Digamos que has tenido gastos de defensa jurídica derivados de un litigio con la relación con tu empleador. También debes preparar esas facturas. O si tienes atrasos o rendimientos pendientes de resolución judicial, pues debes aplicar las reglas descritas en el Manual de la Renta 2021, que estas las encontrarás en el capítulo 3, ¿no? Hay muchas excepciones, pero vale. interesante saberlo Pero para la gran también. mayoría de los mortales sería todo lo que tiene que ver con el rendimiento de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro Certificado de empleador, ingresos y litigios con retenciones. el empleador, sí, hemos tenido que llevarlos a juicio, Bueno, bueno, puede pasar, me supongo, vale. después del año 2020, Sí, 2019, venimos de bueno, una 2020 que época hemos... convulsa. Entonces, eso en cuanto al trabajo. Luego, entiendo que si yo tengo un piso en propiedad y ese piso lo tengo arrendado a alguien, lo tengo alquilado, ahí ¿hay información que pueda Correcto. tener encima de la mesa? Si tienes rendimientos que provienen del capital inmobiliario, Ujú. debes preparar los justificantes de pago del arrendatario, la persona que te alquila el piso, además de los intereses y demás gastos de financiación de este inmueble. Otros gastos que pueden ser pues, de conservación, de reparación, em, tributos, tasas, cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios, ya pueden ser pues administración, vigilancia, Vale. jardinería, O sea, cuotas de la comunidad, gastos relacionados, es decir, yo le cobro a esta persona también 1.000 euros al mes, pero es que me está costando que esa persona viva ahí 300, ¿no? Es decir, poder justificar todos esto esos de gastos, algún ya modo. sea pues primas de seguros, suministros que pagues como arrendador, Ujú. también los tienes que tener a Vale, la mano. comunidad, etcétera. Y muy importante también, debes acudir a tu hoja de tabla de amortización para saber qué amortización debes aplicar este año a tu inmueble arrendado. Vale. Y ya por acabar, porque obviamente luego están otras fuentes de rendimiento, como podrían ser pues, actividades económicas o ingresos y ganancias patrimoniales. Yo me centro en tres: rendimientos Ujú. del trabajo, rendimientos del capital inmobiliario y una tercera, rendimientos del capital Mobiliario, es decir, mobiliario. claro. Y aquí lo resumiré muy fácil. De todas las entidades financieras donde tienes cuentas o instrumentos financieros, debes obtener toda la información fiscal pertinente. Esto me parece que los bancos ya, por lo menos los que tienen sede en España, ya lo van a hacer por ti, ¿no? Es algo que ha mejorado bastante en los últimos años y ellos dan parte a Hacienda de lo que tú ingresas y lo que tú sacas. El único comentario que haría es para aquellas personas que invertimos, a lo mejor tenemos acciones o lo que sea, si el broker está fuera de España, si bien no van a poder hacer los trámites directamente con Hacienda, sí que te deben facilitar un pequeño documento donde diga, usted ha hecho estas transacciones durante el año 2021, ha tenido estas plusvalías o estas pérdidas, y ese documento tú lo puedes utilizar luego para esa declaración también, ¿correcto? Correcto, Raúl. Yo sé que mucha gente cuando hace la declaración de la renta llega hasta el final pensando, me va a tocar pagar, me va a tocar que me devuelvan. Yo soy muy realista y ya me pongo en el peor de los casos, que es que me va a tocar pagar como cada año. ¿Puedes contarnos un poco cómo funciona ese pago? ¿Qué opciones tengo? Pues al presentar tu declaración de forma simultánea, tienes tres opciones: o domiciliar el ingreso, Ujú. o efectuar un pago electrónico e inmediato. Eso sí, tienes que tener el número de referencia completo, el NCR, para poder hacer este pago electrónico. O si no, también otra opción es obtener un documento de ingreso que te Ujú. permite efectuar el pago en una entidad bancaria colaboradora. Este pago se puede fraccionar y no hay ni intereses ni recargos en las fracciones. Y se puede fraccionar en dos pagos. Primero se paga un 60% y luego un 40%. O sea, que en la gran mayoría de los casos me va a interesar, ¿no? Si no hay intereses por fraccionarlo, pues en vez de que me metan la hostia de golpe en mayo o en junio, pues quizá fraccionarlo y la segunda mitad se cobrará, imagino, a la segunda parte del año. Claro, correcto, sí, sí. Bueno, pues estaba aquí revisando mi iPad, mis preguntas que tenía apuntadas. Hemos llegado al final. No sé cuánto tiempo llevamos de vídeo, pero simplemente darte las gracias. Muchísimas gracias por tu ayuda. Ya te digo yo que este vídeo, si lo hubiera hecho yo solo, hubiera sido más, más difícil de seguir. Eh,
un placer tenerte aquí y Gracias a espero ti por invitarme. que podamos colaborar en el futuro otra vez, porque me lo he pasado muy bien con este Genial. vídeo, Sonia. Y para todos los que nos estáis viendo, pues nada, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí, por llegar hasta el final. Esperamos que os haya parecido interesante. Como siempre, dejar las preguntas abajo. Hacedmelas a mí, yo se las haré a Sonia. Al final esto funciona así. Y haremos lo posible por echaros un cable. Pero sí que es verdad lo que os decía, ¿no? Es importante entender cuanto más mejor, pero estos son temas serios, ¿vale? Hay gente que ha ido a la cárcel por hacer una declaración de la renta mal. Luego dice, no, estas cosas las lleva mi marido, ¿no? Cuanto más sepáis mejor, pero al final poneros en manos profesionales porque ninguno de los que estamos aquí nos ganamos la vida con esto, entonces creo que es un buen disclaimer, ¿no? Esto está aquí para informar, para ayudaros, pero siempre es interesante pues asesorarse bien, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a todos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Adiós.